Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos en nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Hoy nos quedamos dentro del Cono Sur y nos vamos a nuestro vecino Perú por la situación que está ocurriendo allá. Una suerte de la disposición presidencial, dicen, prensa internacional, recoge como golpe de Estado, crisis institucional, crisis política, ruptura democrática. El presidente, ahora es presidente Pedro Castillo, tomó una medida de disolver temporalmente el Congreso. Posteriormente el Congreso decide declarar la vacancia, no reconoce la disposición del presidente Castillo, la fuerza pública da respaldo al Congreso. Inmediatamente después, en ese mismo momento, quizás horas, el expresidente Pedro Castillo es detenido. Transcurre el tiempo, posesionan a la vicepresidenta y luego de aquello surge la versión del abogado Gustavo Olivera Díaz. Espero no estar siendo impreciso en los nombres y apellidos, de hecho no lo es. El abogado Guillermo Olivera Díaz manifiesta que a él le han indicado, porque eso es así lo que él ha dicho, que al ahora es presidente Pedro Castillo, le habían dado supuestamente agua, una bebida, y que luego se sintió atontado. En una entrevista muy reciente, eso fue hace horas, el abogado Olivera Díaz, a rato suena como enmienda, ha dicho que él no le consta aquello, que él ha hablado con el expresidente Pedro Castillo única y exclusivamente de temas de derecho, y que quien le transmitió esa versión, que descarta que sea droga, que descarta que haya tomado un brebaje, ha sido el familiar 1 y el familiar 2 del expresidente Pedro Castillo en estos términos. Dicho todo eso, entonces tenemos lo que tenemos. A ratos la OEA se ha presentado. Sorprende un poco que los expresidentes, muy especialmente de corte de izquierda, no se hayan pronunciado sobre el tema, al menos, como dicen acá en la costa, calentito, no se pronunciaron. Sí lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero estos expresidentes o mandatarios sí se pronunciaron por el tema de Argentina. Sí está la situación un poco en resumen en el ámbito del contexto internacional. 3 personalidades sobre el tema. Doña Paola Sánchez, politóloga, doña Gabriela Rosas, internacionalista, y don Jimmy del Castillo, él es politólogo en Perú. A ustedes buenos días, bienvenidos a Bajo la Lupa, conmigo con las audiencias. Bien, entonces arranco. Gabriela Rosas, Paola Sánchez y Jimmy del Castillo, por favor, en ese orden, una primera ronda concreta y sucinta. Si ya un poco conocemos lo que está ocurriendo, ¿cuáles serán esas repercusiones quizás a la interna o un poco más allá a la externa de lo que está ocurriendo en Perú? Es así, se puede leer, se puede entender como como un golpe de Estado y ruptura democrática, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Javier, buenos días a todos. Hola. Creo que es importante en este contexto referirnos más bien a que en la última década el Perú ha vivido como un choque de poderes del Estado, ¿no? Y durante los 17 meses de gobierno de Castillo, aún más, esto se ha profundizado. Tomemos en cuenta también que es un país que quedó por fuera del giro de izquierda desde el año 2000. Y precisamente el que haya llegado Castillo significó un golpe ya para un país que estaba acostumbrado a un gobierno de derecha, más cuando se trataba de un sindicalista, ¿no? Y que provenía de las afueras, de las provincias más pobres del Perú como tal. Entonces, esto precisamente es lo que ha provocado que en los últimos meses, porque si hacemos una línea de tiempo desde que inició el gobierno de Castillo, en efecto nos vamos a dar cuenta que en los últimos meses ya vivía una convulsión política este país.
De hecho, durante los últimos 5 años ha vivido en una crisis política este país, pero para referirme únicamente a los 17 difíciles meses de gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo, debemos recordar las movilizaciones que se dieron el año pasado, que tuvieron lugar en diferentes localidades de Perú, la movilización que de hecho le hicieron los transportistas también y que tuvo un alcance nacional, y con el apoyo de reclamos de otros gremios, ¿no? Estas manifestaciones finalmente provocaron en la capital como tal, en Lima, saqueos, situaciones de violencia. Entonces, hay que tomar en cuenta que frente a esta difícil situación hay dos condicionantes que son diferentes del resto de la región. Perú particularmente presenta un sistema considerado como mixto, que a diferencia del Ecuador, por ejemplo, no tiene estas condicionantes o estas características hiperpresidencialistas, sino por el contrario. Es un sistema mixto semiparlamentario donde, en efecto, el Congreso tiene un rol importante, un rol central en la gobernabilidad. Tanto así que tiene, primero, la capacidad de ratificar o no los miembros del gabinete que nombre el presidente. Tanto así que hemos visto también que continuamente a lo largo de estos 17 años, Pedro Castillo ha tenido más de 70 ministros, ¿no? Entonces, eso en efecto condiciona un poco la situación, y por otro lado también tiene otra herramienta el Congreso u otra figura, que es la vacancia presidencial por incapacidad moral. De hecho, si nosotros revisamos en los últimos meses de gobierno de Pedro Castillo, en efecto, en esa línea de tiempo nos vamos a dar cuenta que ya el gobierno se había pronunciado al respecto meses atrás y había pedido también que el presidente presente su renuncia. Entonces, esto definitivamente condiciona, y respecto a lo que viene a futuro, pues la crisis política se va a mantener, al menos en el mediano plazo, se va a mantener. Hay que ver qué pasa con la nueva presidenta. Ella ha llamado al diálogo, a la unión, y parece ser una mujer bastante conciliadora, esperemos que así sea, pero por otro lado está el panorama macroeconómico, y esto se mantiene positivo y es algo que hay que mencionarlo. Precisamente gracias al blindaje que tiene Perú a nivel constitucional, tanto del tema financiero, económico como fiscal, es lo que le permite mantener a este país un crecimiento constante, ¿sí? Pese a que existe esta incertidumbre política, vemos que al menos el crecimiento económico va a continuar. Pese a todas las asimetrías y pese a todos los cuestionamientos en cuanto a el tema económico en Perú, el panorama macroeconómico de este país es alentador. Gracias, Gabriela Rosas. Paola Sánchez, sí, en el contexto, la sociedad peruana tiene este sistema entre el Ejecutivo y el Legislativo, a ratos como que el Legislativo brinda ese semáforo para que el Ejecutivo pueda actuar, y escuchamos recientemente también a la actual presidenta, ayer, entre comillas, vicepresidenta, que manifestó, bueno, observamos que la sociedad peruana manifiesta cierto descontento. Nosotros, dice ella, nosotros como gobierno estamos dispuestos a mantener diálogo con las fuerzas políticas, mantener diálogo con los distintos sectores, para que hay que ir a un adelanto del proceso electoral, pues lo hemos de analizar. ¿Cómo mirar quizás ese refresh en el ámbito del Ejecutivo, que también la prensa internacional recoge como que la actual presidenta tiene respaldo, por decirlo así, del aparato de la oposición? Bueno, muchas gracias por el espacio y buenos días con todos los invitados. Realmente, como ya bien decía Gabriela, la crisis política que viene viviendo Perú es ya de larga data. Hemos visto que desafortunadamente no se ha dado una solución estructural, pues básicamente uno de los pilares que ha permitido que esta crisis se profundice en el país es que no ha habido una solución en cuanto a las figuras constitucionales, que son las que han permitido esta pugna constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el caso de ahora del señor Castillo, pues yo creo que era la crónica de una muerte anunciada. Hemos visto que este es el tercer intento que el Congreso ha impuesto para lograr finalmente sacarlo del cargo de presidente. Y a mí me ha llamado un poco la atención, he estado revisando las noticias y demás de la actualidad peruana,
Y, por ejemplo, hace unas semanas atrás, cuando ya se mencionaba de la moción de censura o de esta alegación de la incapacidad moral, que dicho sea de paso, no tiene una explicación objetiva, sino es más bien un tema muy abierto, que cuando fue creada la figura, pues en principio se consideraba un tema de una enfermedad psicológica o de una incapacidad que venía más derivada de un tema de incapacidad física, mental, para que la persona ejerza el cargo como tal, y pues hoy por hoy se lo relaciona con la corrupción, que es en este caso. La señora Boluarte señalaba que si se va el presidente, ella se va con él, y eso ha sido hoy por hoy uno también de los motivos que está reforzando las manifestaciones y las marchas que se están dando en respaldo a Pedro Castillo, justamente por esa coyuntura de que la vicepresidenta en un principio había respaldado el periodo y la gobernabilidad en manos de Castillo, y hoy por hoy, pues claro, como el cargo ya recae en ella, un poco se separa y se desmarca de eso. Yo creo que ella tiene un reto muy importante en lo que le queda del gobierno, si es que le van a dejar mantenerse hasta el 2026, que personalmente le veo bastante complejo. Tiene una gran responsabilidad en la conformación del gabinete, y como ya Gabriela también nos explicaba, al ser el Congreso justamente quien da esa venia para que los ministros puedan llegar a los cargos, ya tiene que buscar un consenso nacional bastante importante. Ella, al pertenecer a Perú Libres y estar pues también de la mano de César Acuña, que es de los principales directores del partido, que ya ha manifestado que nadie del partido participará para el gabinete, pues ya empezamos a ver que nuevamente va a haber esa ruptura y esa falta de respaldos y sobre todo de acuerdos al interior del Congreso, que hoy tiene 13 bancadas. Y yo creo que ese es un mal que se está replicando en varios países en Latinoamérica, que es lo que ha impedido también que los países sudamericanos tengamos un despunte a nivel político, justamente porque no ha habido una responsabilidad política. No digo yo de que se haga una hegemonía y que solamente un partido gobierne, como muchas de las veces sucede en países europeos, por ejemplo, pero sí que tengamos un orden y sobre todo educación política para que a nivel tanto institucional como ciudadano, pues la gente tenga una representatividad efectiva, y no que el momento en el que alguien ya escoja a un representante, esto cuando lleguen a las instituciones o a los cargos se divida y pase lo que hoy estamos viendo en Perú. Gracias, Paola Sánchez. Don Jimmy del Castillo, teniendo estas dos visiones desde el ámbito de las relaciones internacionales, desde el ámbito político ajeno al propio contexto peruano, ya a la interna, ¿cómo se aprecia esta situación que está ocurriendo? Hay un desmarque, quizás, no sé, se pueda hasta tachar como como cierto grado de deslealtad del compañero de fórmula cuando me toca asumir ahora alejarme de esa posición que señalé. Es más, si miramos declaraciones de la actual presidenta, en su momento manifestó que fueron fuerzas del ámbito de la derecha quienes no le dejaban gobernar ni a ella ni al señor Castillo ahora que está fuera, pero que en el poder inclusive ella dice que para conformar su equipo de trabajo va a ser muy diverso, va a escuchar a distintos sectores y va a marcar un asunto como que pluralista en cuanto a su equipo. Entender quizás que existió una reflexión, enmienda y operación de eso, don Jimmy. Bueno, buenos días ante todo, y muy interesante las ponencias de las colegas Gabriela y Paola Sánchez. Pero precisamente estudié ciencia política, derecho también, soy abogado litigante, y estudié ciencia política porque si miras desde el ojo jurídico todo está bien, todo está bonito y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú lo que hemos vivido es una maquinaria poderosa de mentiras a través del monopolio de los medios de comunicación social que ejerce el Grupo Miro Quesada a través de Canal N, El Comercio, etcétera, etcétera. Y eso no lo dice Jaime del Castillo, eso lo ha denunciado Eladio Loizaga, el presidente de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Revisen ustedes y vuelvan a escucharlo, y él claramente dice que aquí en el Perú hay un monopolio de medios de comunicación que miente y que hay una sobre libertad de expresión, o sea, que hay un libertinaje. Empecemos por ahí.
Entonces acá en el Perú tenemos una maquinaria de mentiras dirigida por el monopolio del Grupo del Comercio, que obviamente es el vocero de los grandes grupos de poder. Y tenemos unos parlamentarios de derecha, ¿no es cierto?, que a pesar de no tener mayoría, tenían la alianza de la Big Press o de los grandes medios de comunicación social, y a eso se sumó la Junta Nacional de Justicia, con una presidenta, de repente ustedes ya lo han revisado, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia ya pasó el límite de la edad para presidir la Junta Nacional de Justicia. Y sin embargo, ella sigue empernada en el cargo, y esa Junta Nacional de Justicia, muy vinculada a un delincuente que está prófugo, como es César Inostroza Pariachi, que dominaba el Poder Judicial y que era el jefe de los cuellos blancos del puerto, jueces vinculados al narcotráfico ya probado, son los que manejan la Junta Nacional de Justicia y colocan como fiscal de la nación a una señora que no conoce derecho penal, con las justas hizo derecho registral, y ella tiene a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas, procesada por vender libertades a narcotraficantes internacionales, cada libertad a $100.000. Y ella liberó a huevo un poderoso narcotraficante colombiano a quien se le encontró una tonelada de droga, estuvo preso en Lima. Entonces, no es solamente los parlamentarios de derecha que representan a grandes grupos de poder económico, es el grupo monopólico de los medios de comunicación social con el Grupo del Comercio, que también aglutina a otros y a los mismos grupos de poder económico y transnacional, sino que también se junta el Ministerio Público a través de una fiscal de la Nación que ha sido puesta precisamente para proteger los intereses de su hermana, que está procesada, y lo primero que hizo la fiscal de la Nación fue sacar a la fiscal Revilla, como ustedes saben, y la fiscal Revilla ya había logrado impedimento de salida por 36 meses contra la jueza Emma Benavides. Y no solamente es el Ministerio Público, también el Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, yo lo conozco desde hace 30 años, es militante, ha sido militante del Partido Aprista Peruano. Y han visto ustedes el comportamiento en las últimas horas de Francisco Morales Saravia. Se ha comportado como un parlamentario más de derecha. Ha exigido, inclusive en pocas palabras, que eliminen al presidente, que lo capturen, sin que previamente el Parlamento lo haya vacado y se haya publicado la norma. Fíjense ustedes qué tal presidente del Tribunal Constitucional. Y no lo dice Jaime del Castillo. Ahí tienen ustedes suficientes elementos. Entonces ha habido hay una Lima criolla, blanquiñosa, que considera que ellos toda la vida tuvieron el poder económico y financiero en el Perú y el poder político, y que por lo tanto no puede llegar, no es que sea campesino o indio, qué sé yo, no puede llegar nadie que no tenga la venia de ellos para continuar haciendo gobierno. Por eso es que ahora Dina Boluarte, que es el caso de Vizcarra 2.0, porque el presidente Vizcarra, recuerden ustedes, juró que si PPK salía del poder, él renunciaba. Recuerden bien. Pero sin embargo, Vizcarra fue el primero que asumió inmediatamente el poder, pero cuando se alejó del Congreso que quería manejarlo a su antojo, lo vacaron. Igual va a suceder con Dina Boluarte. Entonces, aquí en el Perú estamos viendo en vivo y en directo una película de horror, donde que el derecho dice una cosa y la realidad dice otra. Por ejemplo, al presidente Pedro Castillo lo capturan los policías sin que el presidente de la República haya sido vacado. Revisen las horas. Al presidente Pedro Castillo lo enmarrocan y lo meten a la prefectura sin que se haya publicado la norma de su vacancia.
El presidente Pedro Castillo Terrones solamente tuvo un papel en su mano, no tuvo un arma, no tuvo nada, no hubo sedición. O sea, lo que les quiero decir, que esta película de horror que estamos viviendo la gente decente, los que queremos hacer análisis político justo, objetivo, lo que estamos viendo es que la constitución política y el Estado de Derecho lo manejan a su antojo los que tienen poder. Gracias Jaime de Castillo. Bien, entonces paso y profundizo. Gabriela Rosas, en medio de todo esto lo que está ocurriendo y efectivamente en parte de una situación compleja donde hay una versión que señala que existe lesiones al Estado de Derecho y hay otra versión que señala que el aparato político como tal estaba siendo de alguna manera, no sé si utilizar el adjetivo correcto, o debilitado o quizás llevado a un punto donde existían más puntos en contra que acuerdos. Surge la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que manifiesta que debe la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aplicar la Convención Americana y expedir medidas cautelares en favor del presidente de Perú, Pedro Castillo. ¿Cómo entender que quizás esa voz nació de un país vecino como lo es Colombia, Disculpe. pero que no tuvo mayor eco? Lo digo así porque no ha existido pronunciamiento al respecto, Gabriel. Bueno, en efecto, yo creo que hay que analizar todo esto como un momento bastante crítico, bastante convulso, en el que la corrupción y, por otro lado, el descontento ciudadano también desafían a la democracia, y no solo a la democracia peruana, sino a las democracias en América Latina. Básicamente, creo que también algo que no se ha mencionado es que cuando el presidente Castillo, el expresidente Castillo, decide disolver temporalmente el Congreso, fue también una medida desesperada, ¿no? Frente a las investigaciones que se habían dado en la Fiscalía y en el que se le acusaba de liderar una organización criminal. Perdón que le interrumpa, se precipitó Gabriel, el expresidente Castillo, y quizás, porque la prensa, le pregunto porque la prensa internacional lo que decía es, él debió esperar el proceso que se estaba llevando a cabo desde el ámbito del Congreso y ejercer su legítima defensa y mirar quizás qué ocurría y no precipitarse al emitir una medida tan radical como la disolución temporal. Así es. De hecho, el día anterior, el día martes, la fiscal general del Estado había presentado una acusación, sí, frente al Congreso de Perú, que lo citaban para ese miércoles para tratar su destitución, pero de lo que se conocía de los varios analistas políticos peruanos señalaban que no existían los votos. Entonces, más bien, Castillo responde disolviendo el Congreso de una forma apresurada. Me parece que fue una medida desesperada. Y precisamente por ello vemos que incluso parece que bastantes coidiarios, incluso parte de su equipo de gobierno, no estuvo de acuerdo y le presentó su renuncia, ¿no? Entonces me parece que esa fue una medida desesperada. Y por otro lado, creo que finalmente Perú ya estaba en un momento de escándalos de corrupción, ya había venido arrastrando este problema desde hace varios años atrás. En los últimos 5 años el país ha vivido eso, escándalos de corrupción, juicios políticos, profundas divisiones que precisamente han socavado la capacidad de funcionamiento del gobierno, y más concretamente frente a los pronunciamientos que se han dado de varios mandatarios. El caso mexicano también, ¿no? Que ha Canciller manifestó que inclusive el señor Castillo recibió una llamada posterior al discurso del señor Castillo, donde manifestaba que su voluntad de recibir asilo, pero al fin de cuentas no prosperó. Así es. Entonces creo que también todos estos gobiernos de izquierda van a precisamente respaldar lo que ha hecho el expresidente Castillo, ¿no es cierto? Van a responder de alguna manera. Esto se ha venido dilatando también, pero hay que considerar qué pasa dentro de Perú. La derecha peruana es una de las más enraizadas en la región como tal, ¿no? Con una permanencia también importante del modelo neoliberal que había sido muy profundizado dentro del gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, esto creo que también guarda
ciertos silencios durante este tiempo que es bastante reciente, pero estas presiones finalmente van tomando su lugar frente a una ofensiva también que va a dar el movimiento de izquierda en América Latina, ¿no? Finalmente, en Perú, con la llegada de Castillo, de alguna forma se materializaba un sueño de victoria, ¿no? De la parte rural, de que llegue un sindicalista, pero esto también poco a poco vino a desmoronarse cuando el expresidente Castillo, por ejemplo, incluyó en su gabinete de gobierno a líderes de la derecha. El hecho mismo de que haya una ausencia del proyecto de constituyente que se convirtió en una de las principales banderas de campaña y no se la realizó. Esto finalmente también llevó al menoscabo, al descontento popular y a perder también apoyo dentro de sus mismas bases. Entonces creo que hay que mirarlo desde ahí, y en el panorama internacional lo que vamos a ver también es cómo los gobiernos de izquierda van a buscar una oposición continua, ¿no es cierto? Y, por supuesto, ya ha habido también un señalamiento de que se van a reunir todos los exmandatarios y mandatarios de izquierda para tratar precisamente este tema. Y por otro lado, se iba a llevar adelante en Lima uno de los importantes encuentros internacionales para tratar la Alianza del Pacífico, que serían los gobiernos de derecha. Entonces creo que se van a dar en un determinado momento estas dos reuniones a la par en la que efectivamente se discutan hacia dónde van las democracias latinoamericanas. Solo para ir con Paola, le pregunto, Gabriela, quizás la tenga cuesta arriba el ámbito de las fuerzas de izquierda, cuando la propia OEA a través del señor Almagro ha manifestado su alejamiento de la tesis de respaldar el aparato institucional con el liderazgo del señor Castillo, e ir inclusive de manera tácita a lo que actualmente tiene Perú. Eso complicaría esta quizás estrategia del aparato de izquierda para quizás poder reaccionar frente a lo que ha ocurrido. En efecto, o sea, conocemos que los gobiernos de derecha van a tener un respaldo también de importantes potencias y en ese sentido se va a mantener, ¿no? Pero voy a tomar las palabras que también se refería Jimmy con respecto al rol que juegan los medios de comunicación. Hoy por hoy, de hecho, vemos que miles de personas se han tomado las calles en Perú, que están exigiendo nuevas elecciones, que piden la liberación de Pedro Castillo, la renuncia de la nueva presidenta, y frente a esto vemos un país absolutamente incomunicado y dividido para decir una vez más que el otro, que el que vota distinto, que el que piensa distinto es el enemigo. Entonces vemos cómo varios actores internacionales y actores locales también, que en este caso están jugando un rol importante a nivel político, como son los medios de comunicación, específicamente ponen a la democracia hasta donde convenga. Y ese sería como el punto clave para entender en dónde van a estar las distintas posiciones y de distintos actores, tanto internacionales como nacionales. Gracias, Gabriela Rosas. Paola Sánchez, en el momento de que el presidente Castillo, en ese momento, ahora es presidente, estaba leyendo su discurso, que el abogado Olivera lo remarca, un poco como antecedente para justificar ese discurso, dijo, quizás tomando algunos elementos de lo que dijo el señor Jaime del Castillo, existe una situación bastante relacionada con los medios de comunicación, y entre otras cosas señaló que el Congreso ha destruido el Estado de Derecho y eso es intolerable, y por eso, y entre otros elementos, también lo llevó a tomar la decisión que tomó. Viendo quizás las cosas no tanto con el calor del momento, se creería que la medida tomada por el expresidente Castillo desencadenó lo que ahora la prensa internacional recoge como un golpe de Estado. Bueno, yo creo que justamente, como se mencionaba, el presidente tomó la decisión al verse acorralado porque en principio el día anterior no se tenían los votos suficientes, y bien el pedido de revocarlo de su cargo había sido firmado por 61 congresistas, pues se necesitaban
más votos para poder ya sacarlo del cargo, y él contaba en principio con el respaldo de la gente dentro del Congreso. Al darse cuenta que no cuenta con este respaldo, pese a que en principio se había pronunciado señalando que él iba a respetar las decisiones del Congreso y que las normas y el sistema constitucional, pues toma esta decisión. Yo creo que es una decisión apresurada, teniendo en cuenta que son figuras que están contempladas en la Constitución peruana, y me llama un poco la atención, porque si bien es cierto, sí, él marca un cambio en la hegemonía de la derecha que había estado en Perú durante tantos años, pero más o menos sucedió lo mismo acá en Colombia, al llegar Gustavo Petro al poder, y pues en el tiempo que va desde que ha asumido el cargo, desde el 7 de agosto, ha sacado, por ejemplo, una de sus principales banderas políticas, como es la reforma tributaria, que en principio se había dicho que no, que nadie lo iba a apoyar, pero él ha tenido, yo no sé si la sabiduría o la forma de llegar a los consensos adecuados con todas las bancadas al interior del Congreso, tanto en Senado cuanto en la Cámara de Representantes, que le han permitido dar estos pasos. Yo creo que a Pedro Castillo le faltó eso, le faltó esa perspicacia de poder llegar y alcanzar acuerdos con los distintos bloques, independientemente de que él represente a un grupo de izquierda. Sí, él llegó con un grupo de izquierda representando al sindicalismo, representando al sector rural del Perú, pero el momento en el que él se convirtió en presidente, él representa a todos, y a él le correspondía justamente alcanzar estos acuerdos más allá de las diferencias políticas por el bien del país. Si bien es cierto, él tiene la ventaja de que el país, la crisis se profundiza en el ámbito político y no ha trascendido al tema económico, que es muy importante, y ya lo mencionaba Gabriela. Si la crisis sigue continuamente de esta manera, lo que va a pasar es que va a haber también un estancamiento en el país, y pues muchas decisiones económicas vienen de la mano de las políticas. Y pues día a día, como ha pasado con el tema de la pandemia, si no se avanza políticamente, la crisis social empieza a incrementarse y eso empieza a dar otros efectos adversos. Yo creo que el presidente estuvo mal asesorado, como creo que lo ha estado desde que en julio del 2021 se llegó al cargo, tanto en la designación de los ministros a los que ha escogido, que le han abierto tantos frentes, pero así también en otras decisiones que ha tomado, y especialmente porque yo considero que si se le ha involucrado en los casos de corrupción, tanto a él como a su familia, no ha sabido darle frente o no ha sabido comunicar adecuadamente en caso de que él no estuviese involucrado. Creo que el tema de la prensa es una presión y es constante en los países de Latinoamérica, y es el reclamo constante que se hace en el sentido de que la prensa, existe un monopolio de prensa y que la prensa muestra solo lo que quiere mostrar, pero creo que también va de la mano de que un presidente, al tener todos los poderes del Estado alineados, o si él así lo hiciera, pues pudiera dar al menos una comunicación clara que permita a la gente entender la realidad y la postura que él tiene correctamente, y pues no dejarse llevar únicamente por lo que una prensa mal infundada pueda transmitir. Para ir con Jaime Castillo, le pregunto a Paola, políticamente, ¿cómo luce esta versión, quizás, no sé si calentita, del abogado Olivera Díaz, primero mostrando ante la prensa internacional una posición, luego aclarando no en prensa internacional, sino a través de un medio de comunicación que no ha sido tan así? Bueno, las palabras de él en su momento efectivamente fueron que le manifestaron, pero luego señaló que no le constaba a él y que solamente ha hablado directamente con el señor Castillo por temas de derecho. Quizás es un poco para, no sé, alivianar el caso a nivel mediático, o por otro lado manifestar que el señor Castillo tiene una defensa técnica, aunque también el señor Olivera Díaz ha dicho que él no es su abogado. Paola. Bueno, yo creo que eso puede entenderse desde distintos puntos de vista. Uno de ellos puede ser justamente la propia responsabilidad que como abogado Oliveras tiene que asumir, ¿no? Y otra puede ser justamente lo que habíamos mencionado. Si Castillo piensa o en un determinado momento buscaría el tema del asilo político, pues tiene que tener un camino legal y tiene que tener unos argumentos que le permitan solicitarlo. Si empieza con discusiones o con comentarios como el que se le dio una bebida, también leí que había mencionado que se le olvidó justamente que él había dado la orden de la disolución del Congreso, pues no le va a permitir tener una defensa jurídica y técnica acorde a las necesidades que se le van presentando. Si bien es cierto, y lo mencionaba el otro panelista,
en Perú puede haber una pugna en el sistema interno de justicia, pues más allá de eso, el expresidente tiene que buscar los argumentos necesarios que le permitan una defensa, tanto al orden interno en la justicia como tal, y así como el orden político, para que también la comunidad internacional pueda brindarle su respaldo, que hoy por hoy, de lo que yo he podido conocer, únicamente el presidente Petro se ha pronunciado a través de sus redes sociales, ya que incluso la CIDH mencionó a través de sus cuentas, de sus redes sociales, un comunicado señalando que llaman a ser oídos de las disposiciones constitucionales, del orden constitucional en Perú, por lo que da una idea de que si el presidente no alinea bien su defensa, pues no va a tener el respaldo que busca. Es justamente lo que le manifestaba a Gabriela respecto al pronunciamiento del presidente Petro. La tiene complicada la situación jurídica del señor Castillo cuando la fiscalía incluso pidió un tiempo adicional para que él se encuentre en prisión, Paola. Bueno, yo creo que habrá que ver cómo funciona directamente la fiscalía. Yo creo que la fiscalía ha sido en Perú lenta, muy lenta, porque existen procesos ya de investigación de casos de corrupción que todavía ni siquiera se han tratado. Claro, en este momento, por el tema mediático y demás, seguramente le están dando toda la celeridad del caso, pero habrá que ver con el transcurso de los días qué sucede. Si en realidad lo que hizo el presidente Castillo se enmarca en el tema del delito que se le quiere imputar, y pues con ello ver si es declarado responsable o no de aquello, o simplemente por ahora, mientras se organiza todo en el Congreso y con la nueva presidenta, se lo mantiene un poco alejado del panorama político para que las cosas se instalen bien y luego pues ya él sea un ciudadano más que no tenga el poder presidencial. Gracias, Paola Sánchez. Don Jaime del Castillo, esta declaración inicial y luego una declaración más puntual a un medio del abogado Olivera Díaz sobre lo que él conoce a partir de que le dijeron familiar 1 y familiar 2, así lo ha dicho al medio BDP, y luego la situación propiamente jurídica del expresidente Castillo, quizás amalgamen en cierto punto o realmente está de alguna manera desconectada porque quizás el señor Castillo ahora no ha podido hacer público o señalar cuál es su defensa técnica puntual. Sí, a ver, has mencionado muchísimas veces, no muchas, muchísimas veces al doctor Olivera Díaz. El doctor Olivera Díaz no es abogado de Pedro Castillo. El doctor Olivera Díaz fue simplemente un invitado de algunos familiares. Los abogados del doctor o del señor Pedro Castillo es el señor Raúl Noblecía y el otro colega, a los dos los conozco, pero quien estuvo con él desde las primeras horas es mi profesor, el gran maestro sanmarquino Aníbal Torres Vázquez. Ahora, no nos olvidemos, lo que no escuché aquí es la sagrada palabra, el principio dulce y sagrado que se dice que se llama presunción de inocencia. Eso no se ha mencionado aquí. Porque mi estimado conductor del debate y estimadas colegas, no hay una sola prueba que incrimine a Pedro Castillo Terrones como delincuente. Hay 50 y tantas carpetas y de repente 10.000, pero ni una sola prueba. Es más, la fiscal de la Nación ha presentado denuncia contra el presidente Pedro Castillo Terrones ante el Congreso de la República. Y saben ustedes qué ha pedido, ¿no? La fiscal de la Nación ha pedido que no se aplique la Constitución política del Perú. La fiscal Patricia Benavides Vargas ha dicho: yo lo denuncio a Pedro Castillo por N carpetas y tantos delitos, pero no apliquen, por favor, el artículo 117 de la Constitución política de mi Perú. Ella pide que se aplique la Convención contra la Corrupción de la ONU. O sea,
¿Quién viola la Constitución política? Esa señora debería estar presa y el Congreso debió inmediatamente destituirla, porque le está pidiendo al Congreso que desobedezca la propia Constitución política. El artículo 51, 50 y tanto, 51 habla de la jerarquía de leyes, y hoy otro artículo, que todos los países sudamericanos lo tenemos, que dice que el Congreso de la República está llamado a velar y a respetar la Constitución política, en primer lugar, por sobre todo y ante todo. Con eso queda descartado esa narrativa falsa y mentirosa de que el presidente es un delincuente, estaba liderando organizaciones criminales. Eso es falso. No hay una sola prueba. Todas son narrativas de mentira. Gustavo Petro, le agradezco mucho esa actitud que tuvo ese político que ha llegado con tanto sufrimiento como el primer hombre de izquierda en Colombia. Gracias por pedir por Pedro Castillo. Jaime, perdón que le interrumpa. Aplica entonces quizás que en las palabras del presidente de Colombia, Petro, tengan eco respecto a que la CID otorgue medidas cautelares al señor Pedro Castillo. Pero claro que sí, claro que sí. Gustavo Petro la tiene fácil porque él tiene mayoría. Asumió con 20 escaños en el Senado y 29 en la Cámara Baja. Pero la derecha de Colombia, oiga usted, es una derecha salvaje, es una derecha brutal. La derecha de mi Perú es un bebé de pecho con respecto a la derecha colombiana. Sin embargo, fíjense ustedes, esa derecha mediocre del Perú, lo que ha logrado hacer. Y ahora yo creo que Petro, ojalá termine su mandato, y ojalá, como tiene mayoría parlamentaria, ojalá que lo sepa hacer. Lo que pasó con Pedro Castillo fue que Pedro Castillo llegó de invitadito al Partido Perú Libre. Ojo, eso lo declaró Guido Bellido, ex premier. Él fue el que llevó de la mano a Pedro Castillo y se lo presentó a Vladimir Cerrón. Y le dijo, Vladimir, aquí está el candidato a la presidencia. Pedro Castillo, tú sabes que es un dirigente sindical del sector educación, y hay que ponerle en la presidencia de la República. Ya lo pusieron, porque Perú Libre nunca pensó ganar las elecciones presidenciales. Y Pedro Castillo fue puesto de relleno. Por eso cuando gana las elecciones Pedro Castillo, el primer enemigo que tuvo, y Jaime del Castillo lo denunció, ahí están mis videos, tengo más de 5.000 videos de análisis político puro, les dije en la primera semana, les dije, el Partido Perú Libre va a conspirar contra Pedro Castillo para que caiga. En la primera semana. Y eso fue lo que ha pasado. Votaron contra la vacancia, inclusive Valdemar Cerrón. Sí, dígame. Sí, perdón que le interrumpa, solamente para cerrar el panel aquí e ir a la parte medular, que es las reflexiones, las recomendaciones, las conclusiones. Usted citó al congresista Guido Bellido. Él en su cuenta de Twitter manifestó, abro cita, el camino correcto antes de que sea tarde es la restitución de la Constitución del 79, conforme lo prevé el 307. Asimismo, se debe convocar a Asamblea Constituyente de manera urgente. Nuevas elecciones es un engaño, una trampa para elegir otro verdugo de derecha. Cierro cita. Quizás eso contrasta un poco con las declaraciones del actual presidente cuando manifiesta, si es que la sociedad lo solicita, que es adelanto de elecciones. Ella dijo ante medios inclusive internacionales como el ecuatoriano, puedo de alguna manera tener esa sensibilidad y conversar y escuchar con las distintas fuerzas para evaluar esa posibilidad, don Jaime. Ya, lo que dice Guido Bellido es incoherente, ¿no? Porque pido que se restituya la Constitución del 79, pero también pido una Asamblea Constituyente. ¿Para qué vas a pedir restitución de la del 79 si estás pidiendo una Asamblea Constituyente? Guido Bellido quiere quedarse hasta el 2026 y seguir cobrando. Recuerden ustedes que cuando él fue premier, ahí fue que ingresaron esos tipejos que envió Vladimir Cerrón y que se lo impuso a Pedro Castillo y que fueron su desgracia. Ministros atorrantes de la militancia de Perú Libre. Recuerden ustedes, y
Pedro Castillo tuvo que tragarse el sapo de aceptar estos tipejos que envió Vladimir Cerrón de Perú Libre. ¿Para qué? Para lograr la estabilidad de su gobierno. Por eso duró milagrosamente 17 meses sin parlamento, sin partido político, porque Perú Libre estaba en contra de él y le imponían tipejos. Con todo eso, el señor Pedro Castillo logró 17 meses de gobierno sin darle un solo centavo a la prensa grande. Y eso es lo que los tiene enloquecidos a los de la prensa monopólica. Por eso ahora exigen a la señora Dina Boluarte que juramente el gabinete. ¿Para qué? Porque quieren los dineros del Estado para seguir en la misma coyunda de siempre. Vayamos al siguiente tema, mi estimado. Gracias por ahora. Gracias, don Jaime del Castillo, también. Gracias por su precisión respecto a la defensa técnica, quienes conforman la defensa técnica del señor Pedro Castillo, especialmente, aunque yo lo manifiesté también, que el señor Olivera Díaz señaló en BDP que él no es el abogado del señor Pedro Castillo, sino que ha sido contactado. Gracias por la precisión, don Jaime. Bien, entonces la parte final, las conclusiones y recomendaciones. Gabriela Rosas, lo que está ocurriendo en Perú deja una lección para los países del cono sur, no se diga Ecuador, que de fuera, sino también considerando a la interna, muy especialmente cuando acá, no quiero entrar en un símil por ser audaz y por el poco tiempo que queda, pero por poner solamente un ejemplo, este dilema entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, y en medio de todo eso el aparato judicial y unos señores que dicen que el Poder Judicial les ha dado la razón, otros señores que dicen que no van a desconocer porque consideran que es ilegítima, y surge otra medida y va lo mismo, que deja cuáles son las lecciones del caso de nuestra hermana República del Perú para todos los demás países del Cono Sur. Gabriel. Bueno, las lecciones son importantes, ¿no? Entender primero que la crisis no solo es política, sino también y sobre todo institucional. La débil institucionalidad que lamentablemente tienen nuestros países se ve también asociada, vinculada con temas de corrupción, que como lo he mencionado, la corrupción socava el orden democrático y eso ha afectado a todos los países de Latinoamérica. Y por otro lado, también hay que entender que la tensión política que viven nuestros países se debe principalmente porque no hay la adecuada atención a las demandas ciudadanas. Y esto es lo que los gobiernos se deben preocupar. Las manifestaciones en las calles se deben a ese descontento popular frente a todas las necesidades no atendidas. No es contrario el caso de Pedro Castillo, que finalmente cuando llegó al poder no supo atender todo ese descontento social y en esos 17 meses de gestión no pudo tampoco procesar esas necesidades, procesar las distintas demandas de importantes sectores sociales. Entonces, finalmente, la lección que queda para nuestros países es que en democracia se deben atender a todos los sectores sociales, se deben procesar sus necesidades, sus importantes demandas y, por supuesto, crear mayor solidez institucional. Como lo comentábamos, ¿cómo era posible que Pedro Castillo en 17 meses de gobierno haya nombrado a más de 70 ministros en el año? Esto, por supuesto, se debe a este choque que tiene el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo también en nuestro país? Se convierte en un país ingobernable cuando estos dos poderes del Estado constantemente están chocando y constantemente también están evaluando sobre intereses partidistas y no sobre las necesidades de un país. Quizás la alternativa, Gabriela, perdón que le interrumpa, decía Paola, tampoco se trata de ir hacia una hegemonía de un solo partido, pero la alternativa quizás sea el equilibrio para no buscar o tener un partido muy sólido y que tome las decisiones, ni tampoco tener una suerte de colisión constante y permanente que no resuelva nada, mirar el consenso y el equilibrio de esas fuerzas que a ratos pasa porque quienes son actores de la política, que es el propio ser humano, lo entienda, pero creo que eso es muy difícil, o no tanto, ¿vale? El problema, de hecho, radica en nuestra cultura política. Es decir, tenemos que irnos hacia atrás. Lamentablemente, los ciudadanos no tenemos cultura política, ni siquiera hay el interés sobre temas políticos. Los jóvenes cada vez están más apartados de este tema. Y, por supuesto, esto también tiene que ver con la institucionalidad de los partidos en nuestra
en nuestros países, ¿no? No tenemos una solidez partidaria, por el contrario, más bien nosotros tenemos estos síntomas de una débil democracia que están aunados a temas como una débil institucionalidad, el tema también de la fragmentación electoral. Tenemos una altísima fragmentación electoral, pero también una volatilidad electoral bastante alta, que después da como respuestas precisamente el momento en el que llegan al poder aquellas personas que nosotros decidimos, que nosotros elegimos, no nos representan porque los desconocemos, y es de esa falta de cultura política, ¿no? Y precisamente por ello se dan también estos poderes que se crean en contrario y no más bien como un checks and balance, como un equilibrio, como un pesos y contrapesos mismos del poder, sino que por el contrario terminan siendo formas de representación política que debilitan aún más el sistema democrático, porque terminan menoscabando esa institucionalidad, terminan incluso con la desconfianza ciudadana que existe sobre ellos y finalmente el que no se pueda hablar de una tregua política para instalar un gobierno acorde a las necesidades económicas, sociales, políticas que tienen nuestros países. Espero y aspiro, creo que como todos los hermanos peruanos, a que realmente este nuevo gobierno que está al frente, una mujer por primera vez en la historia de Perú, pueda realmente llegar a estos consensos, ¿no? A esta unidad nacional de la que ha hablado la presidenta y que anticipó además combatir la corrupción, que durante los últimos años es lo que ha empañado principalmente a todos los gobiernos peruanos. Gracias a Gabriela Rosas, si me hago eco de aquello, ¿no? Al fin de cuentas, el bienestar de nuestros hermanos peruanos va más allá de la nacionalidad, son seres humanos como nosotros, y al menos creo que todos anhelamos aquello. Paola Sánchez, ¿qué lecciones nos deja la situación del caso peruano que ha trascendido las propias barreras del ámbito comunicacional a nivel regional, ha llegado al ámbito norteamericano, el europeo? ¿Qué reflexiones debemos nosotros como ciudadanos, la clase política también, tener en cuenta y empezar a, si es que ya no la empieza a barajar, por lo menos tratar de hacerlo? Bueno, yo creo que es sumamente importante y esto nos deja una gran lección, considerar la necesidad de contar en nuestros ordenamientos jurídicos con estas figuras, yo les digo figuras suicidas, que permiten las anulaciones de los distintos poderes, ya sea de parte del Ejecutivo o del Legislativo. Si bien en el Ecuador es distinto que como lo que se da en Perú, pero sigue ese miedo latente y eso ha dado paso a que muchas de las veces, como ha sucedido en el gobierno actual, exista esa constante amenaza de que va a haber una muerte cruzada, de que en cualquier momento hay una disolución. Pues yo creo que eso impide una gobernabilidad, impide el paso de un gobierno de manera pacífica y sobre todo impide que se tomen decisiones a largo plazo que beneficien al país. Entonces, como primer punto yo podría decir el tener en cuenta o el considerar si es necesario tener en nuestros ordenamientos jurídicos y constitucionales figuras de esta manera que ponen mucho en riesgo la estabilidad democrática y política de un país. Luego, quizás a rato, perdóneme que le interrumpa, quizás a rato difícil, si no es imposible, porque lo que estamos viendo, al menos en el caso ecuatoriano, es de que si una decisión política no le gusta, va usted al ámbito de la justicia constitucional y allí se la termina, a criterio del propio jurista Ismael Quintana, se la termina bajando, perdónenme la expresión coloquial. Entonces, como que complejo, si es que acá en Ecuador no tenemos una figura como tal de la vacancia por incapacidad moral, tenemos el juicio político, pero también termina siendo cuestionado. En su momento dijeron que el juicio político debe ser imparcial, cuando ya hay jurisprudencia que dice que ello no da, sino que los votos son los prioritarios, pero en fin, termina siendo como que muy difícil o cuesta arriba tratar de ir hacia ello, Paula. Sí, bueno, hay muchas figuras que permiten justamente la fiscalización a las autoridades. Una de ellas es el juicio político. Yo considero que un juicio político bien llevado, un juicio político con argumentos, es la única forma que tienen los congresistas, en el caso del Ecuador, los asambleístas, de responderles a los ciudadanos exigiendo que quienes están en un cargo respondan ante las responsabilidades y las obligaciones que se les han dado. Desafortunadamente, la justicia en Ecuador hoy por hoy tiene una suerte
de falta de coordinación a nivel nacional, tanto sí que vemos que muchas de las veces las decisiones que se toman en una provincia difieren absolutamente de las que se decide en otra, y más aún cuando se trata de temas políticos o relacionados con personajes políticos. Es una palabra un poco trillada el hablar de que se necesitan cambios estructurales o integrales, pero desafortunadamente nunca se los han hecho. Y es por eso creo que justamente pagamos hoy por hoy los platos rotos de tener ese desorden o de tratar de solucionar siempre las cosas con modificaciones pequeñas o cambios pequeños que no abarcan el problema de fondo y que justamente impiden que en el Ecuador, hablando específicamente del país, exista un orden a nivel justicia, exista un orden a nivel gobierno, exista un orden incluso a nivel de las organizaciones políticas, que creo que también son muy responsables en lo que hoy por hoy sucede, como en el caso peruano, porque no existe una formación política, no existen escuelas de formación política donde se vaya escalando en niveles y así los líderes vayan, no sean líderes aparecidos cada 4 años o cada vez que existan unas elecciones, sino que exista una bolsa de personas que conformen un partido político y que las caras sean cada vez más conocidas, no solamente por pertenecer a determinada organización, sino porque ya hemos visto que en el transcurso del tiempo tienen el suficiente conocimiento tanto en materia de administración pública cuanto en esa gestión social que es tan necesaria para tener ese enganche con los ciudadanos y tener esa conexión, que es también otro de los problemas, puesto que llegan los políticos a los cargos sin haberse conectado ni siquiera con el entorno al que van a representar, y pues luego eso justamente representa el rechazo a la gente al no sentir que han sido escuchados ni tienen esa conexión con quien hoy por hoy les representa en cualquiera de las organizaciones que tengan. Y finalmente, pues como siempre lo he dicho, para mí la prensa es un mal necesario. Sin la prensa no estaríamos hoy conversando con usted, sin la prensa poco pudiéramos conocer de lo que ha sucedido en el Perú, pero creo que es necesario que la prensa adopte el rol para el cual ha nacido, que es informar a los ciudadanos de manera objetiva, informar a los ciudadanos con los dos lados de la historia, y que sea la gente quien con eso se forme sus propios criterios y no venderse a ninguna organización, a ningún régimen, ni a ningún periodo transitivo, porque finalmente lo que queda somos los ciudadanos y los políticos van cambiando cada determinado tiempo. Gracias, Paola Sánchez. Sin duda, lo que quedan somos los ciudadanos y los políticos van cambiando y son los ciudadanos a quienes se debe de alguna manera atender, resolver las problemáticas que no pueden entre ellos hacerlas y crear mejor bienestar. Don Jaime del Castillo, con usted cerramos. ¿Qué queda de reflexión no solamente para Perú, sino también para todo el cono sur, América Latina, de lo que ha ocurrido en los últimos días, por no decir en la última semana? Muchas lecciones que creo que los inteligentes políticos, los líderes políticos de Sudamérica están tomando nota detalladamente. Lo que ha pasado en el Perú puede pasar en los demás países hermanos con toda facilidad. A Dina Boluarte la pueden sacar como lo sacaron a Lucio Gutiérrez, los indígenas. Las imágenes las tengo aquí en la retina, cuando Lucio Gutiérrez tuvo que tomar un helicóptero y salir volando, y atrás de él venían los indígenas. Tuvimos personajes del Ecuador que lamentablemente están vinculados a la historia política del Perú muy cercana, Yamil Maguad, como el caso del señor Rafael Correa, que se peleaba con la prensa cara a cara. El manifiesto del señor Pedro Castillo hay que tomarle debida nota. Reformar el Poder Judicial, reformar el Ministerio Público, reformar el Tribunal Constitucional. Esas reformas, las reformas que quiso hacer Pedro Castillo, las amarró el Congreso. 70 proyectos de ley de Pedro Castillo los amarró. Entonces, ¿qué beneficio podía darle al pueblo un gobernante que fue amarrado de pies y manos? No queremos monopolio de prensa, queremos prensa libre, objetiva, profesional. ¡Viva la prensa libre! Pero no queremos esos monopolios. Aquí en el Perú estamos llenos de monopolios, monopolios de farmacias, monopolios de peajes, monopolios en el sistema universitario, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Y termino con esto.
¿qué mecanismos vamos a crear para fortalecer los gobiernos de izquierda en el Perú? Ecuador tiene indígenas, Perú tiene indígenas, Colombia tiene indígenas, Chile tiene indígenas, México tiene indígenas. Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas y no pudo parar al narcotráfico. El narcotráfico quiere tomar Guayaquil y el presidente Lazo está peleando ensangrentado contra esas mafias malditas. ¿Por qué no hacemos un sistema, ¿no es cierto?, de protección de las minorías y de los más vulnerables a nivel sudamericano? Porque la OEA ya demostró que no es suficiente. Yo creo que estas son las lecciones que quedan para el Perú. Cuidado, Dina Boluarte, cuidado te vayan a sacar las masas populares como se fue Lucio Gutiérrez escapándose en un helicóptero. Mucho cuidado. Creo que hay buenas lecciones ahí que aprender, ¿no? Gracias, Jaime del Castillo. Gracias, Gabriela Rosas, internacionalista, catedrática universitaria. Gracias, Paula Sánchez, académica, politóloga. Gracias, Jaime del Castillo, politólogo. Gracias a ese panel de lujo, gracias a esas damas que nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias. A usted por haber Gracias comparecido a a la ti. Clínica Periodística Senado Bajo la Lupa. Tanto Gabriela como Paola han sido siempre entrevistadas en medios nacionales como internacionales. Y el señor Jaime del Castillo también ha sido entrevistado en medios como NTN24. Por eso están aquí ustedes. Gracias por haber comparecido a la Clínica Periodística Senado Bajo la Lupa con el tema la situación en el caso peruano en medio de esta situación que la prensa ha tildado como golpe de Estado. Que Dios los acompañe a ustedes, a su familia, y que tengan en lo que cabe un maravilloso día y fin de semana. Lo mismo para ustedes. Buen fin de semana. Gracias a todos.